Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios que nos ha dado su palabra. Y ahora vamos a escuchar su voz, su bendita palabra gloriosa. Epístola a los Hebreos, en su capítulo 13, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura, amados hermanos. Epístola a los Hebreos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en su capítulo 13, versículos 23, 24 y 25. Y culminamos la epístola a los Hebreos, que ha sido de mucha bendición a nuestra vida y que nos ha mostrado la superioridad de Cristo sobre todo. Así, sobre todo. Vamos a leer la palabra del Señor y dice la Escritura así: Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oramos a Dios. Padre bendito, en esta preciosa mañana, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti, dándote gracias, Señor amado, porque tenemos esta bendición tan especial de poder meditar en tu palabra gloriosa. Habla nuestras vidas, que podamos ser edificados, Señor amado, con tu palabra, que nuestros corazones sean edificados con tu bendita palabra. Toma mi vida en tus manos. Señor amado, te necesito. Dame tu gracia, tu ayuda, para poder hablar, Señor amado, tu palabra con fidelidad. Ten misericordia. Tu gracia bendita, Señor, sea sobre mi vida, Dios eterno, pero también sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre cada uno, Señor amado, de los que has traído en esta mañana a tu casa, mi Señor. Muchas gracias, Señor amado. Nos dejamos en tus manos y que tu palabra sea glorificada en nuestros corazones, sabiendo, mi Dios, que tú harás mucho más. Nos dejamos en tus manos y por Jesucristo, tu Hijo muy amado, te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Aleluya. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 887, con el tema general que lo decimos todos unidos y dice: la doctrina de los apóstoles. Damos gracias a Dios por cada enseñanza de su palabra. Sabemos que la palabra doctrina es enseñanza y el Señor nos ha bendecido con tantísima enseñanza para nosotros, y que ha sido, amados hermanos, cada enseñanza de abundante bendición a nuestra vida. Tenemos nosotros el tema del mes, de julio, pero que vamos a concluir, lo decimos y dice: actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Así, una vez más, como dice, actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Y ya está dando los saludos. Ya hemos visto, amados hermanos, todo lo que el apóstol Pablo, él habló, y en esa actitud él pidió oración, manifestó sus buenos deseos para la iglesia, y también expuso pues una petición, amados hermanos. Y también en esta ocasión el título de nuestra lección nos dice, lo decimos unidos y dice así:
dar un informe y despedida. Y así se concluye con la epístola a los Hebreos. ¿Usted ha estado en una despedida de algún familiar, de algún amigo, de alguna persona que estima? Y bueno, las despedidas son que sí, son tristes, son dolorosas. Claro que ahora se nos ha facilitado todo por la tecnología, porque aunque alguien se vaya muy lejos, la tecnología nos acerca, y entonces, bueno, es una bendición. Tenemos nosotros aquí ya dar un informe y despedida. El texto áureo que está en 1 Corintios 16, 21, dice así: la salutación de mí, Pablo, de mi mano. 1 Corintios 16, 21. Y ya nos está presentando el saludo del apóstol Pablo a los Corintios, la carta que él enviaba escrita de su propia mano, amados hermanos. Y tenemos nosotros la verdad práctica que dice, lea conmigo, dice así: hay noticias que llenan de gozo, saludos que reconfortan el alma y gracia abundante para todos. Hermanos, cada saludo es una bendición muy grande, muy especial. Y cuando nosotros decimos Dios les bendiga, y de manera especial Dios les guarde, hermanos, y cuando terminamos cada culto, cada servicio, la bendición apostólica, la gracia de Cristo, su amor incomparable, es una bendición muy, muy, muy grande. Nosotros tenemos aquí actitud de despedida de un pastor a la iglesia, dar un informe y despedida. Tenemos nuestro comentario, dice: el escritor había plasmado en esta carta muchos asuntos doctrinales. Ya nosotros estamos conscientes de eso. Ya los vimos, muchos de los asuntos doctrinales que se nos presentan en la epístola a los Hebreos, y que cada uno de nosotros, amados hermanos, los debemos de tener presente. Pero no podía omitir dar un informe y despedida. Número 1, que un colaborador había sido puesto ¿cómo? En libertad. Por eso ahí donde leímos se escribe y dice: sabed que nuestro hermano Timoteo está ¿qué? Está suelto. Mire que en ninguna de las otras epístolas se nos da la información que había pasado con Timoteo, cuál es la razón por la cual lo habían metido a la cárcel, pero por implicación nosotros sabemos que las razones por las cuales iban a la cárcel era el evangelio, era por predicar a Cristo. Y aquí ya nos habla de eso, amados hermanos, la preocupación del escritor de la carta y la alegría también de que ya había salido ¿de dónde? De la cárcel. Y uno dice, Timoteo también en la cárcel, también. ¿Será que puede pasarle a un creyente, a un cristiano, a un pastor en nuestros días el que vaya a la cárcel? Y la respuesta es sí, así es. Y esto puede suceder, y entonces nosotros lo vemos aquí en la razón por la cual Timoteo pues estaba en la cárcel por implicación. Nosotros sabemos que era la predicación del evangelio. Pero sabemos que el Señor intervino. Ahora, esto es un milagro, porque cuando algún cristiano caía en la cárcel por causa del evangelio, casi siempre era muerte. Pero aquí nosotros debemos pensar, y lo que está escribiendo el escritor: sabed que nuestro hermano Timoteo, ¿qué? Está suelto, ya está libre. Dice uno, un milagro del Señor. Gracias a Dios. Entonces, hermano, esta era la información que los hermanos tenían que saber. Así. ¿Qué cosa? Que Timoteo ya estaba ¿qué? Sí, ya estaba libre, suelto. Como el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Cuando estaba en la cárcel y que el Señor también tuvo misericordia y Él lo libró. Y la iglesia estaba haciendo ¿qué cosa?
sí, oración sin cesar a Dios por esta necesidad, y el Señor intervino. Y una de las causas, amados hermanos, es que la iglesia pues oraba mucho. Y ellos veían la mano del Señor. Ahora, esta era la información que los hermanos tenían que saber. Desde siempre ha sido muy saludable que haya una buena comunicación entre el pastor y la iglesia, aunque en ese tiempo la comunicación era muy limitada. Quien escribe aprovecha esta oportunidad para poner al tanto a la iglesia de esta buena noticia. La carta fue escrita entre los años 67 y 69 de Cristo, en una época donde los cristianos estaban siendo ferozmente perseguidos por el imperio romano. Y amados hermanos, pues nosotros vemos cómo pues Timoteo enfrenta esta situación. Y en las cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, nosotros lo vemos a un Timoteo vacilante, temeroso, y el apóstol Pablo dice: despierta el don de Dios que está en ti, y lo anima, amados hermanos, porque el apóstol sabía que cada creyente enfrenta situaciones que difíciles, y que uno no quisiera enfrentarla. Pero la gracia de Dios había estado ahí con Timoteo y Dios lo había sostenido. Eran momentos difíciles. Ya nosotros vimos en toda la epístola a los hebreos cómo están siendo animados, porque por causa de la persecución algunos querían regresar al judaísmo, otros querían abortar, amados hermanos, el propósito de Dios. Pero Dios está siempre por la palabra animando a cada creyente a seguir adelante. Eso es glorioso. Y entonces nosotros vemos aquí a Timoteo en un momento crítico, en un momento difícil, amados hermanos, viendo la gloria de Dios, porque ahora estaba libre. Gracias al Señor, gracias a Dios. Y bueno, ahora nosotros, amados hermanos, con el avance de la tecnología, ahí en el WhatsApp ponemos: hermanos, hay una petición, hay una necesidad, ayúdennos a orar. Y entonces el pueblo de Dios, ¿qué hace? Ora, y es más fácil. Y entonces, amados hermanos, tenemos: por lo que muchos fueron martirizados, otros fueron encarcelados por causa de su fe. Ya también nos los presentó aquí la epístola a los hebreos. Se entiende que Timoteo también, pues las pruebas de la vida cristiana no solo son para algunos. ¿Para quién son? Y para todos, hermanos. Todo cristiano va a enfrentar, ¿qué? La prueba. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada en fuego. Que la fe de cada creyente tiene que ser probada. Y por fuego. Y luego dice que sea probada más o menos. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Que sea probada ¿cómo? Bien probada. Que se diga: ese es cristiano. Que se tenga la seguridad. Por eso es la prueba de la fe. No porque el Señor no tenga certeza de nuestra fe, sino es un ejercicio para nosotros, para que usted tenga seguridad de la fe que Dios derramó en su corazón. Así, amados hermanos, entonces dice: los pastores también son atacados. Recordemos el caso de San Pedro, que les mencionaba, y que ahí en Hechos 12, 1 al 4 nos menciona que el apóstol Pedro estaba ¿dónde? En la cárcel. Y amados hermanos, nosotros vemos ahí, vamos a leerlo. Hechos 12 dice así la escritura, dice la palabra del Señor: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también ¿a quién? A Pedro. Eran entonces los días de los ácimos,
y viéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Pues para que lo mataran. Ya habían matado ¿a quién? A Jacobo. ¿Ahora quién seguía? Ahora seguía el apóstol Pedro. Ya habían maltratado ¿a quién? A la iglesia. Por eso dice, en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. Y a uno lo echó a la cárcel, entre ellos Jacobo, y lo mató a cuchillo. Amados hermanos, ¿se acuerdan que ya vimos todo esto? Hablando de la fe genuina, la misma fe que obró para que Pedro quedara libre es la misma fe que obró en Jacobo para enfrentar ¿qué cosa? La muerte. No es que uno diga, es que Jacobo lo mataron a cuchillo porque no tuvo fe. No. El soberano Dios obra como Él quiere. Y esa fe, amados hermanos, que obró en muchos cristianos para sobreponerse a la muerte, al martirio, a la persecución, es la misma que obró en el corazón de muchos de ellos para enfrentar el martirio y llegar a la muerte. Y que fueron fieles. Y aunque fueron, amados hermanos, torturados cruelmente, ellos siempre su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es glorioso. ¿Cómo vamos a morir nosotros? No sabemos. No sabemos. Ya tenemos, amados hermanos, muchos casos ya de persecución que se está dando en la iglesia contra los cristianos por ser cristianos. Ya hay muchas situaciones. Hermanos, no sabemos cómo vamos a terminar. Lo que sí sabemos es que la fe que tenemos en el Señor nos sostendrá. Eso es glorioso. Y uno puede decir, ay Dios mío, ay, y si me pasa, no se preocupe, hermano. A lo mejor ahorita usted hace así, pero en ese momento en que usted enfrente la aflicción, nosotros vamos a estar orando, o ustedes por mí, y Dios nos ayudará. Esa es una verdad. ¿Será que nada más oraban por Pedro y no por Jacobo? No, también por Jacobo. También por la iglesia que era maltratada. Amados hermanos, y el Señor los sostuvo. Sin embargo, siempre se debe recordar que las manos del Señor sostienen a sus siervos. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces ya aquí lo que nos muestra Apocalipsis 1, 16 y 20, amados hermanos, nos está diciendo, nos está hablando y nos está diciendo, leo nuevamente, dice la Escritura, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y que habla de los pastores y cómo los ve el Señor. Hay varias razones por las que es bueno que el pastor informe a los hermanos. 1, comunión y ¿qué? Y compañerismo. Y eso nos damos gracias a Dios porque el hermano o la hermana tal que ya Dios se glorificó. Dios intervino. Gracias al Señor por su misericordia. Comunión y compañerismo. 2, apoyo en oración. Hay un necesitado, hay un afligido. Vamos a orar al Señor. Oramos a Dios y como dice el apóstol Pablo a los filipenses, sean conocidas o notorias nuestras peticiones delante de Dios. Y oramos, amados hermanos, para pedirle al Señor también transparencia, pues andamos en la luz de Dios. Y por eso, amados hermanos, por eso es que vemos aquí razones por lo que es bueno que el pastor informe a los hermanos. 4, para que la iglesia se goce y alabe a Dios al oír buenas noticias, como seguramente lo fue en el caso de la libertad de Timoteo. Él había sido un colaborador muy cercano de San Pablo. Filipenses 2, 19 y 22 nos marca esto. Vamos a leerlo. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2,
versículos 19 y 22. Mas espero en el Señor Jesús enviaros presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. Y el versículo 22, pero la experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y también había trabajado arduamente en la predicación del Evangelio, y ahora nuevamente libre, tendría la oportunidad de seguir colaborando en la obra del Señor. Aunque si hablamos del apóstol Pablo, nosotros vemos que aún en la cárcel, ¿él seguía trabajando? Sí, él seguía trabajando. Y cuando alguien está enfermo en cama, ¿puede seguir sirviendo? Sí, sí puede seguir sirviendo desde ahí. Desde cama puede seguir sirviendo. ¿Qué hace? Orar. Orando. Eso es una bendición grandísima. Hermano, no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo no? Puede orar. Todo el día puede orar. Gloria al Señor. De verdad, hermano, mire, nosotros no sabemos cuántos están orando por nosotros. Y esa es una bendición muy grande y muy especial. Entonces, amados hermanos, tanto que el escritor esperaba su llegada para ir a visitarlo, y se lo hace saber diciendo, con el cual, si viniere más presto, os iré a ver. Así. Entonces, iba a ser una visita de mucha bendición. También tenemos aquí, punto número 2, actitud de despedida de un pastor a la iglesia, dar un informe y despedida. 2, que saludaran a todos los hermanos. En el versículo 24, el escritor dice, saludad a todos vuestros pastores. Damos gloria al Señor. Y gracias a Dios, amados hermanos, ya está enviando este saludo, que saludaran a todos los hermanos, pero aquí ya está mencionando, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan, un saludo recíproco. Y entonces, amados hermanos, qué bendición tan especial. El saludo es algo muy importante en todas las culturas, pues no solo es una muestra de cortesía, sino también es una forma de mostrar afecto, amor, amistad, respeto, y permite establecer lazos de confianza. En el tiempo de pandemia tuvimos la amarga experiencia de no poder saludarnos, lo que debió hacernos comprender la importancia de un apretón de mano, pues en realidad es tan necesario en nuestras relaciones interpersonales, y no se diga en los hijos de Dios. Nótese cómo el escritor no da por concluida la carta sin antes incluir un afectuoso saludo. Y entonces por eso dice, saludad ¿a quién? A vuestros pastores. Y ya, amados hermanos, estaba enviando ese saludo porque pues sabían, es como aquí nosotros tenemos, no solamente está su servidor, sino que también hay siervos de Dios que están pastoreando juntamente ¿con quién? Con su servidor, porque ellos también dan la palabra, atienden un grupo doctrinal. Gracias al Señor. Y esa es una bendición, esa comunidad de siervos de Dios que tenemos nosotros aquí, esa bendición. Es natural y sabemos que en muchos lugares no hay pastor. No hay un obrero, amados hermanos, pero nosotros aquí tenemos esa bendición de tener un pastor y de tener siervos de Dios que trabajan juntamente con nosotros, y es una bendición gloriosa. Gracias a Dios por ello. Entonces el escritor dice, saludad a todos vuestros pastores. Y cuando vamos a visitar, amados hermanos, a otras congregaciones, pues ellos envían saludos. Y ahora, ¿ustedes también les envían saludos a ellos?
pues entonces les haremos llegar también sus saludos de ustedes a otras congregaciones, a nuestros hermanos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, nótese cómo el escritor no da por concluida la carta sin antes incluir un afectuoso saludo. Él ya había tocado aquí en el primer versículo de este capítulo 13, cuando dice permanezca el amor fraternal. Y eso no solamente saludamos a los que no vemos porque era complicado en ese tiempo. Ahora nosotros que tenemos esa bendición tenemos que saludarnos entre nosotros e igual enviar saludos, amados hermanos, a otros hermanos nuestros que quizá puedo, amados hermanos, decirle a ustedes, no logramos nosotros comprender la bendición que lleva un saludo de ustedes, aunque ustedes lo envíen. A veces los hermanos y las iglesias dicen, ay hermano, me decía un pastor, hermano, yo quisiera que estamos tan olvidados que me gozo aun cuando se equivocan al hablar. Y dicen, ay, es número equivocado, sí, no importa, pero dígame algo. Y nosotros no lo entendemos, porque aquí tenemos que, nosotros aquí tenemos todo, eso no se entiende, amados hermanos. Y le preguntaba, ¿a poco sí tanto? Dice, ay hermano. Y él me lo decía, ustedes no lo comprenden. Ustedes no comprenden la soledad de un pastor que está lejos y de una congregación. Cuando fuimos ahora a Ciudad Obregón y llegamos con los hermanos que íbamos a trabajar, y llegó el hermano, fue el hermano David Rivera, fue Santi, fueron varios, fuimos a trabajar. Cuando llegamos, hermanos, estábamos entrando al templecito, aquí está el hermano David, hermanos, se gozaron, lloraron, y nosotros así. Porque nosotros no comprendemos lo que ellos sienten de un saludo o una visita. Nosotros estamos aquí en la ciudad, estamos rodeados de carretones, La Obrera, Moctezuma, Sarón, Tlacotal, Escuadrón 201. Estamos rodeados ¿de qué? De tantos hermanos y pastores. Y uno dice, pues, hermano, un saludo. Ah, qué bueno, gracias. Gracias a Dios, qué bien. Y lo recibimos con gusto. Pero el hecho de que nosotros enviemos un saludo, hermano, es una bendición muy grande. Es una bendición tan especial y que ellos la reciben con tanto amor que para ellos, amados hermanos, es una bendición muy grande. Por eso es que les digo, ustedes envían saludos, ¿verdad?, a sus hermanos en Cristo. Y damos gloria a Dios por ello, amados hermanos. Para ellos es una bendición y yo creo que ellos también enviarán saludos a la iglesia en este lugar con la ayuda del Señor. Gracias a Dios. Y nos sigue diciendo, amados hermanos, tenemos nosotros aquí, ¿dónde nos quedamos? Bueno, nótese cómo el escritor nos da por concluida la carta sin antes incluir un afectuoso saludo, primero a todos vuestros pastores, pero también y a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? La iglesia, somos nosotros, todos los santos, ya nos incluimos. Si bien por la distancia geográfica no podía estrechar sus manos, nada le impedía mandar sus saludos por escrito a todos. Sin embargo, hoy no tenemos el problema de la distancia ni de la pandemia, por lo que tenemos plena libertad de saludarnos de mano, expresándonos un sincero Dios le bendiga. Esto es una bendición muy grande. Número 6, 23 al 26, que ahí es donde vemos en uno de los textos, Jehová te bendiga y ¿qué? Y te guarde. Eso es lo que queremos, la bendición del Señor. En un mundo frío por la indiferencia
y en el que cada uno está enfrascado en sí mismo. Un sencillo saludo puede brindar el calor y amor que el humano necesita. Por eso sería muy bueno que todos los cristianos saluden a las personas que nos visitan, a los otros cristianos, a los pastores, en fin, que nos saludemos, ¿qué? Todos los unos a los otros. Eso es importante, que nos saludemos, amados hermanos. Nosotros tenemos eso, es una bendición, vuelvo a repetir. Tenemos tantas bendiciones, amados hermanos, que nos puede pasar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando andaba por el desierto, veía todos los días la gloria de Dios, y todos los días caía maná, tenían agüita de la roca y tenían bendición, pero la bendición de Dios es tanta que muchas veces se hace algo natural y uno se olvida que uno tiene bendición. Hasta el día en que llegaron a decir, fíjense, después de que Dios los cuidaba, les ponía su calorcito en la noche y en el día su nube para que ellos estuvieran fresquecitos, les enviaba su maná, su cornflake y amados hermanos, tenían todo. Después de tanta bendición, que dijeron ellos, así ya enojados, ¿está con nosotros Dios, sí o no? Y uno dice, ay, porque nosotros gozamos de tantísimas bendiciones, pero algunos llegan a cuestionarse si realmente la bendición de Dios está con ellos o no. ¿Cómo llegar a ese punto, amados hermanos? Si sabemos que la bendición de Dios es con nosotros, ¿qué? Continuamente, todos los días. Estamos rodeados, amados hermanos, estamos rodeados de tantísima bendición del Señor. Segunda a los Corintios 13:12, y dice de la siguiente manera, dice así, saludaos que los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Y ya se daban su beso así en la frente. Nosotros nos saludamos de mano, amados hermanos. Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermana. Que Dios le guarde, Dios sea con usted. Y entonces dice, todos los santos os saludan. Otra vez, enviando saludos, amados hermanos, los unos a los otros. Hermano, el saludo es importante, por eso regularmente al final de cada culto les digo, salúdense, ¿qué? Salúdense unos a otros. No sé cuántos de ustedes me hacen caso. ¿Cuántos de ustedes le hacen caso a su pastor? A ver, digan amén. Y los que no me hacen caso, no digan nada. Mejor déjenlo así. Pero la recomendación es que lo hagan. Háganlo, por favor. Salúdense unos a otros, por favor. Esto es importante. Entonces, amados hermanos, finalmente añade, los de Italia os saludan. No solo era el saludo del escritor, sino también el de quienes estaban con él. Este gesto muestra que ellos también estaban interesados en los hebreos, los amaban y estaban en su corazón. Así debe ser la iglesia de Cristo hoy. Así. Y oramos, amados hermanos, por nuestros hermanos que están lejos. Hay hermanos que están lejos. Nosotros estamos en la ciudad. Hay otros que están en los pueblos, en las rancherías, en la sierra. Y a veces las iglesias dicen, estoy a 8 horas de la iglesia más cercana. Están lejos. Y cuando se les visita, un saludo es reconfortante y de mucha bendición. Entonces, amados hermanos, cuando Dios me dé la oportunidad de visitar algunas iglesias, llevaré los saludos de parte de ustedes. Muy bien, entonces, si ustedes ya dicen que sí, amén. Si ustedes dicen que no, hermano, no les dé nada, bueno, pues no les doy nada. Pero ustedes ya dijeron que sí, con la ayuda del Señor. Entonces, tenemos también, punto número 3, que la gracia sea con todos.
Llegamos al versículo final de esta carta y es tan importante como lo es el primero, donde resalta lo que todo verdadero siervo de Dios anhela para la iglesia. La gracia sea con todos vosotros. Así, amados hermanos, y es que llegamos al final de la epístola a los hebreos. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es una expresión de bendición que se usa como despedida en la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios 16, 23, nosotros ahí lo vemos, vamos a leerlo. Primera a los Corintios 16, 23 dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. En Segunda Tesalonicenses 3, 18 también lo vemos. Vamos a leerlo, Segunda Tesalonicenses 3:18. Dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y en muchas, amados hermanos, segunda a los Corintios también, en muchas otras cartas termina con esta expresión. El escritor sabe que cualquier otra cosa que pudiera darle no sería relevante. ¿Cómo puedo yo hacer entender que estas palabras de bendición, o cuando terminamos nosotros un servicio, la bendición apostólica es una bendición muy especial? Eso de la gracia del Señor. Por eso es que vemos nosotros, el escritor sabe que cualquier otra cosa que pudiera desearles no sería relevante. En cambio, desear para ellos la gracia de Dios era lo más importante, porque ella sostendrá al cristiano, lo capacitará y lo guardará en todo su caminar hasta que termine su carrera. Mire, amados hermanos, en el libro de los Hechos, vamos a leer Hechos, el capítulo Hechos de los Apóstoles. A ver, ayúdenme, ¿dónde se despide el apóstol Pablo de la iglesia? Por favorcito, es en Hechos, a ver, Hechos de los Apóstoles, si alguien me ayuda, donde él les dice: ya no volverán a ver otra vez mi rostro. Es, a ver, el capítulo 23. No es el 23. Hechos de los Apóstoles. En su espérenme un segundo, no se me desesperen. Capítulo 20. Sí, gracias. En el versículo 32 del capítulo 20, en el versículo 32, fíjense cómo está diciendo, Hechos 20, 32, cuando él ya se está despidiendo, y en el versículo 31 dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y luego en el 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual
es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Por eso voy a esto, amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el final de la epístola a los Hebreos, cuando dice la gracia sea con todos vosotros, y que nuestro comentario está diciendo el escritor sabe que cualquier otra cosa que pudiera desearles no sería relevante. En cambio, desear para ellos la gracia de Dios era lo más importante, porque ella sostendrá al cristiano. Miren, el apóstol Pablo les había enseñado por 3 años, dice la escritura. Aquí donde leímos, por tanto velad acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, dice, os encomiendo, ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia. Mire, amados hermanos, cómo Dios nos provee gracia abundante. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Y Él no dice, bueno, hermanos, acuérdense de mí, cómo yo era, San Pablo, y no, sino Él los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Porque esa palabra de gracia va a tener un efecto, y está diciendo la Escritura, amados hermanos, el cual es poderoso para edificar, sobreedificar. Fíjense cómo la palabra de Dios que derrama gracia sobre nosotros hace que cada uno de nosotros vayamos ¿qué? Creciendo. Nos sostiene, maduramos, conocemos más al Señor. Es la razón por la cual aquí, cuando el apóstol Pablo se despide, él los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, ya nosotros vemos ahí, en cambio deseaba para ellos la gracia de Dios, era lo más importante, porque ella sostendrá al cristiano. Es la gracia del Señor que nos sostiene. ¿Y cómo es derramada esa gracia? Por la palabra. Por la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos a un enfermo y oramos, amados hermanos, otra vez tomo el caso de Jacobo y el caso del apóstol Pedro, y oramos, y uno dice, el Señor no nos contestó, nada más nos respondió por el apóstol Pedro, pero no por Jacobo, porque Jacobo ¿qué? ¿Qué sostuvo a uno y qué sostuvo al otro? La gracia. A unos el Señor tiene a bien sanarlos cuando oramos a Dios, y a otros no. Pero ¿por qué su fe sigue tan firme hasta el final de sus días? Porque son sostenidos ¿por qué? Por la gracia. Y mueren, pero fueron sostenidos por la gracia de Dios, que es, amados hermanos, derramada en nosotros por la palabra. ¿Se da cuenta por qué es importante la bendita palabra del Señor, que hace su efecto en nuestra vida cristiana? Y somos sostenidos por el poder de la gracia. Por eso el apóstol Pablo termina siempre: la gracia del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios, la gracia sea sobre su iglesia, la gracia de Dios. Esa es una bendición importante. Y uno dice, yo quiero la gracia de Dios todos los días sobre mi vida. Quiero la bendición de Dios. Hermano, no todos los días en nuestra vida cotidiana las cosas salen bien. Hay días muy oscuros para nosotros, donde todo sale como mal. Y hasta las lagrimitas se nos salen y decimos, Señor, ya no puedo. Y eso es verdad, pero hay algo que nos sostiene: su gracia. Su gracia, por su palabra. Y el Espíritu de Dios nos recuerda su palabra: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y con todo en lagrimita, ¿cómo estamos? Firmes. Firmes. ¿Se da cuenta qué importantísimo cuando el apóstol Pablo decía, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados? Qué bendición tan más grande. Por eso cuando nosotros vemos, es importante porque ella sostiene al cristiano, la gracia lo capacita y lo guardará en todo su caminar hasta que termine ¿qué? La carrera. Hasta que termine la carrera. Somos sostenidos, somos preservados por el poder de Dios. Y para ello, amados hermanos, nos ha dado su palabra. Eso es glorioso. En el Nuevo Testamento se usa la palabra gracia para describir el favor, la bondad de Dios hacia el ser humano pecador e inmerecedor de tal bendición. Nótese que la gracia es para todos y es algo que en nuestros cultos y reuniones practicamos. La oración final termina precisamente con lo que se llama la bendición apostólica. Ahí en 2 Corintios 12, que nos dice lo siguiente, 12:13, que dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Qué bendición tan especial. Si uno dice, ¿cuántos quieren que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted y el amor de Dios, la participación del Espíritu Santo? Nos dice, todos los días, que así sea, que sea una realidad en nuestras vidas. Es importante que cada uno espere hasta ese momento y crea que es algo que se cumple fielmente en su vida. Y termina con un amén. Es el cierre de toda oración que se eleva y significa así sea. Y nos dejamos en las manos del Señor. Y la verdad es que tenemos, amados hermanos, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Mire que hasta usted que llega tarde, no le estoy, ¿cómo se dice? Reclamando, pero sí uno aprovecha para exhortar. Hasta para el que llega tarde, ¿hay qué? Hay bendición. Dice uno, qué bueno es Dios. ¿Cómo diríamos nosotros los seres humanos? Yo que Dios no te doy nada. Pero lo bueno es que Dios no es como ¿quién? Dios no es como nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Y por eso, amados hermanos, le damos gracias. Y hay bendición para nosotros siempre. Ya nada más este saludo y cómo cierra con esta bendición. Y lo que vemos nosotros aquí, el apóstol Pablo en 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Así sea. Qué bendición tan grande tenemos en Dios. Hermano, debe alegrarse por las buenas noticias que llegan a usted y dar gloria a Dios. A más de ello se le invita a practicar el saludo a todos y finalmente a no salir del templo hasta ser despedido con la bendición apostólica. Porque ¿si han visto ustedes que algunos se van antes de que reciban qué? Claro, a veces hay situaciones de, ¿cómo se dice? De urgencia,
Entonces dice, hermano, se está incendiando su casa. Espéreme a que la bendición apostólica. Hay cosas, uno está en el entendimiento y el Señor conoce todas las cosas. Pero la verdad, amados hermanos, es que uno siempre debe esperar ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final. Dios siempre tiene bendición para nosotros. Si usted ha tomado una actitud contraria a lo que hoy aprendimos, pues debe arrepentirse y pedir hoy la ayuda del Señor para practicarlo como el Señor nos los manda en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Saludarnos. Eso es importante, tenemos que saludarnos. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Recibir la palabra de gracia, porque ella nos sostendrá. ¿Qué tenemos que hacer? Esperarnos hasta el final del culto. Una vez dada la bendición apostólica, nos despedimos, nos saludamos, y si Dios quiere, nos volvemos a ver mañana. Y si Dios no quiere, pues nos vemos en el cielo con la ayuda del Señor. Allá los esperamos con la ayuda de Dios. Pero saludémonos siempre que nos veamos. Hermanos, si usted ve a un hermano allá en la calle, lo ve aquí que viene por 5 de mayo y se me voy por Morelos. No hagan eso, hermanos, no hagan eso. Algunos hacen eso. Si viene por esta acera de la banqueta, ¿qué hace? Me cambio a la otra. No haga eso. No, salude a su hermano, no importa que lo vio hace 5, 10 minutos. ¿Qué tal es la última vez que lo va a ver? Salúdelo y despídalo bien. Gloria al Señor. Tenemos que saludarnos, amados hermanos, siempre que tengamos la oportunidad, saludémonos los unos a los otros. Pues salude a su hermano de al lado antes que demos gracias. Por lo menos salúdenlo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Salúdelo, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Salúdelo, eso. No le vaya a apretar la mano que le quiebre los deditos, No, salúdelo con amor, porque es su hermano en Cristo. Gracias al Señor. Póngase de pie con la ayuda de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias, amados hermanos, por tanta bendición que tenemos nosotros, la Iglesia Peniel. Y ahora sí me dirijo a la iglesia local en este lugar. Hermanos, nosotros estamos demasiado bendecidos por el Señor. Muy bendecidos. Una iglesia muy bendecida, gracias a Dios. ¿Cómo no reconocer? Es una bendición muy grande, muy especial. Cada uno de ustedes, cada creyente, cada uno es una bendición. Y Dios nos ha dado tanta bendición que uno dice, ay Señor. El salmista decía, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Pues démosle gracias a Dios y oremos por la bendición de la ofrenda. Padre bendito, en esta preciosa hora ya de la tarde nos acercamos a ti, dándote gracias, Señor amado, porque son muchas las bendiciones que tenemos en Cristo, tu Hijo muy amado. Tú nos has rodeado de bendiciones, Señor eterno. Señor, tu siervo el salmista decía, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Ayúdanos a corresponder al consejo de tu palabra y a seguir disfrutando de esa bendición, saludándonos los unos a los otros, Señor, recibiendo la palabra de gracia para ser sobreedificados, sostenidos por ella, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a cada uno, mi Señor, a siempre estar, Señor amado, recibiendo tus bendiciones como lo es la bendición apostólica. Señor bendito, gracias por tanta bendición que tenemos en Cristo nuestro Señor. Encomiendo a tu iglesia Peniel en tus manos, que tú los bendigas a todos, Señor. Que ni uno solo, Señor amado, diga que no tiene bendición tuya. Desde el más pequeño hasta el mayor, Señor amado, tu bendición sea sobre toda tu iglesia. Bendícelos abundantemente.
Bendice la vida espiritual de cada uno, la vida material. A todos, Señor amado, los encomiendo en tus manos. Y que tu palabra de gracia, Señor amado, siga sosteniendo la vida de todos y cada uno, mi Señor. Estamos en tus manos, mi Dios amado. Muchas gracias por hablarnos por tu palabra bendita. Ahora te ruego, mi Señor amado, que bendigas la ofrenda que va a ser depositada. Tenemos nuestra Junta Ministerial de Subzona y, Señor amado, necesitamos suplir la necesidad del alimento, Señor, para el día martes. Bendice esta ofrenda. Ese es el propósito, Señor, para poder, Señor amado, recibir con amor a todos los santos, tus siervos que vienen a este lugar, Señor amado, a la Junta Ministerial de la Subzona Centro. Multiplica y permite que tu pueblo, tu iglesia, con gozo, con alegría, todos podamos ofrendar, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia y por tu amor. En tus manos nos dejamos. Al final, Señor amado, despídenos en paz con tu bendición, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu Hijo muy amado, tu amor incomparable, Padre mío, y la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, depositamos nuestra